Bueno, pues muchas gracias, Leonardo. La verdad es que me siento realmente contento y agradecido con esta asociación a la que le tengo un gran aprecio. He tenido la oportunidad de partir con ustedes desde hace ya muchos años, tanto en este evento como con muchos de los rostros que veo aquí en mesas de trabajo, en reuniones, en las discusiones en el Congreso, como diputado, como senador, como funcionario público. Entonces me siento sinceramente en un espacio en casa y me siento doblemente en casa y agradecido porque al estar aquí en Acapulco, en mi tierra, les agradezco por muchos millones de guerrerenses que los banqueros del país, que el sector financiero siga apostándole a que año con año estemos aquí en Guerrero, en este lugar. Se los digo de corazón, para nosotros es muy importante. Guerrero ha pasado por momentos muy complejos en los últimos años y sin duda alguna que cada año refrenden estar aquí en este espacio para nosotros es importante porque nos da una luz de confianza y sobre todo nos da una luz de esperanza hacia adelante. Y eso es algo que yo les agradezco enormemente. Y la presentación que yo les voy a hacer tiene el objetivo de buscar reflexiones sobre el momento que estamos viviendo y sobre todo lo que sigue. El 1 de julio sin duda alguna define un momento especialmente importante en nuestra historia. Ahorita comentaremos por qué. Hay nerviosismo, hay atención, hay interés en lo que pueda ocurrir el 1 de julio y creo que darle el banderazo aquí en la bancaria es especialmente importante. Varias cosas que todos sabemos, pero que creo que es indispensable siempre reiterar y siempre asegurar que estamos conscientes de ellos. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Por qué es importante nuestro sistema financiero? Bueno, pues porque es el sistema circulatorio de la economía. Que estén aquí los banqueros nos permite identificar a los distintos actores, obviamente junto con otros actores, pero con la banca como corazón del sistema financiero, de la manera en la que nuestra economía permite una asignación eficiente de los distintos recursos. La manera en la que se toman las decisiones de la producción pasa por este circuito, por este torrente sanguíneo que es el circuito financiero, y hay que reiterar que aquí es precisamente donde se garantiza la competitividad del país. Esto creo que es indispensable porque hay muchos que luego no lo entienden, ven la banca como un asunto tal vez distinto, como un sector ajeno. No, está en el corazón de la vida económica del país y así es como me parece que hay que ubicarlo en todo su contexto. Hay logros importantes de la banca, sin duda alguna. A mí me tocó mi primer trabajo tenerlo en la Secretaría de Hacienda con varios de los que veo aquí hace ya muchos años. Nos tocaba venir de la crisis del 94, tener que identificar precisamente en el rescate bancario un momento crucial del tipo de país que queríamos ser. Un país que respetara, que cuidara, que protegiera el ahorro, que buscara la capitalización de los bancos. Y en eso muchos de los que están aquí presentes pues ya llevamos varias décadas en ese trabajo. Y era pues garantizar un tipo de país hacia adelante, un tipo de país que buscara ser moderno, ser productivo. Y obviamente se han garantizado cuestiones importantes, tener un sistema bancario bien capitalizado, con bajos niveles de morosidad, un sector en el que siguen entrando nuevos actores, y yo creo que eso es importante, donde hay competencia y donde hay nichos de atención y de oportunidad que siguen siendo interesantes para que nuestra economía siga creciendo. Retos, como en cualquier contexto de nuestro país los hay. La inclusión al sistema financiero formal pues sigue siendo una de las cuestiones necesarias. Que 50% de los municipios no tengan presencia física de los bancos, me parece que es una reflexión que tenemos que mantener como un reto que tenemos. Yo aprendí cuando era secretario de Desarrollo Rural, aquí precisamente en Guerrero, de uno de los directores del FIRA, una frase que a mí me mató porque, no me mató porque aquí sigo, pero que realmente me encantó porque hablaba mucho de lo que significa el sistema financiero, lo que significa el crédito. Él lo que me decía es, a ver, si queremos combatir la pobreza, necesitamos tener salud, necesitamos tener educación y necesitamos tener crédito. Y estoy convencido que eso sigue siendo válido, especialmente en regiones intrincadas, complejas, la montaña, la mixteca, la parte chiapaneca, la huichola. Todas esas zonas necesitan que haya presencia de los bancos. Y yo creo que hay una cuestión importante de un reto que tenemos que seguir impulsando, la inclusión financiera. Y la bancarización, dentro de los planteamientos, las preguntas que se hablaba de la informalidad, se hablaba de la inseguridad, cosas de las que podremos comentar, pues sin duda alguna la bancarización tiene una área de oportunidad y más bien dicho de necesidad fundamental. Tenemos un problema gravísimo de inseguridad en el país, pues obviamente hay un reto de parte de nuestro sistema financiero para poder identificar dónde se lavan activos, de dónde entra y dónde sale el dinero.
Pero al mismo tiempo que lo tenemos en materia de informalidad, ¿cómo le hacemos para saber quién mete qué a la economía, de dónde sale, cómo se produce? Queremos ayudar a que el Estado tenga ingresos, tenga recursos. Tenemos que poner articuladamente la visión de nuestro gobierno, del Estado mexicano y obviamente de nuestra banca en la articulación que se requiere. Y obviamente la educación financiera. Creo que es algo importante. Si nosotros tenemos retos importantes en materia de jubilaciones, de pensiones, en fin, los temas que conocemos, pues tenemos que echar mano de la sociedad y tenemos que hacer que la sociedad tome decisiones, conozca, aprenda, sepa cómo saca una tarjeta de crédito, cómo utiliza sus recursos, cómo los invierte, cómo hace que crezcan. Eso es apostarle a tener un país moderno. Y sin duda alguna, decirlo aquí en la bancaria es importante porque es un reto que juntos tenemos que construir y tenemos que planteárselo al próximo gobierno a partir del 1 de julio. Yo quise hacer este planteamiento con mucha claridad el día de hoy. Sin duda alguna necesitamos tener finanzas públicas sanas, creo que es importante. Luego lo damos por hecho, Luego damos por hecho que las finanzas públicas sanas son ya una cosa que nos llegó para quedarse y la verdad es que no. Y especialmente en esta elección es algo que tenemos que reiterar. Es algo que le tenemos que exigir en términos de compromiso a quien busque ser presidente de la República. Tener finanzas públicas sanas, especialmente en un contexto donde hemos visto que van para arriba las tasas de interés, tenemos una inflación que va en el 6%, digamos, sí hay una intención de llevarla a la baja, hay una pequeña caída en el último trimestre, pero pues no es un asunto menor. Tenemos una elección compleja, todos los indicadores muestran que puede haber una enorme volatilidad del tipo de cambio, el tema de la propia negociación del Tratado de Libre Comercio, los riesgos implícitos que tiene esa discusión. Bueno, entonces, que aquí, en este foro, digamos que queremos tener finanzas públicas sanas, me parece que no es una cosa menor. Porque de ahí vendrá cuál será el planteamiento programático, en qué queremos invertir, qué queremos gastar, cuáles son los recursos que le queremos meter a la economía. Y ahí me parece que no es un asunto menor. Me tocó cuando entré a trabajar en el Infonavit, yo venía de la Secretaría de Hacienda, y lo que se había logrado con la autonomía del Banco de México era tener esta posibilidad de proyección pues de tasas menores en el largo plazo. Eso obviamente no se hubiera logrado si no hubiéramos tenido un control de la inflación. Por eso las finanzas públicas sanas es tan importante reiterarlo todo el tiempo. ¿Qué se logró? Incrementar de manera importante el crédito para la vivienda. Con el bienestar que eso significa para las familias y obviamente con lo que eso significa en términos de generación de empleo. Lo mismo en la parte de infraestructura. Si hoy tenemos retos importantes en esas materias, bueno, pues no hay que atontarnos en el tema de las finanzas públicas sanas. Dicho eso, que es un poco la visión del sector financiero en una cortísima serie de imágenes, me parece que es importante ver en dónde estamos parados como país. Estamos a punto de elegir no solamente presidente, sino Congreso, casi 3.600 cargos de elección pública. Y si nos ponemos a ver en cualquier mesa en la que estemos sentados, la sobremesa, nuestras casas, la vida cotidiana, yo diría que estos son las tres grandes barreras de las que siempre hablamos, las que nos tienen indignados, las que nos tienen irritados, nos tienen molestos como mexicanos. Tres grandes ataduras que tiene nuestro país: la corrupción, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Somos un país que le cuesta, según el Banco Mundial, 9% la corrupción de su Producto Interno Bruto. Un país que tiene a 30,000 desaparecidos en números cerrados. Un país en el cual la inseguridad obviamente hace que los empresarios cada vez tomen menos decisiones en términos de reinversión para sus almacenes, para sus lugares de crédito, porque tienen miedo al secuestro, porque tienen miedo a que sus trabajadores se les quite la nómina, en fin. La inseguridad nos está generando graves problemas en todos los sentidos y obviamente nos está pegando también la parte económica. Y la desigualdad, creo que vale la pena siempre tenerlo en cuenta. Somos un país en el que de cada 2 mexicanos, 1 o no tiene vivienda, o no tiene seguridad social, o no tiene alimentación suficiente, o no tiene educación, enseñanza, o no tiene salud. Un país en el que 10% de la población, el primer decil, concentra el 63% de la riqueza. Es el dato de Oxfam. Y me parece que no es un dato menor o un dato que no tenemos que perder de vista. Entonces, yo lo que les quiero presentar, si es la desigualdad, la corrupción y la inseguridad, los grandes temas que hoy nos tienen atados, pues un planteamiento, una reflexión de por qué creo que eso se sigue dando y por qué no vamos a lograr cambiarlo si no tenemos bien entendido cuál es el problema, cuál es la cadena que hoy lo está generando.
Y yo estoy convencido que el problema de la inseguridad, la corrupción y la desigualdad se genera en el sistema. Tomamos la decisión de tener una vida partidista, un proceso electoral donde fueran varios partidos políticos los que pudieran competir por el poder. Es una decisión que tomamos hace más de 20 años. Y creo que vale la pena poner en contexto que esta cadena que yo les ofrezco el día de hoy, que para ser didáctico son 6 palabras con letra C, es una cadena de 6 frases que empiezan con letra C de corrupción, pues por lo menos que la discutamos y la revisamos. ¿Dónde empieza la corrupción en el país? ¿Dónde empieza la inseguridad o incluso la desigualdad de oportunidades? Empiezan las campañas políticas. Primera palabra con letra C. Campañas políticas que cada vez más y más y más requieren dinero. ¿Para qué? Para comprar votos. Segunda palabra con letra C. Compra de votos. Cada vez más y más y más dinero. Ahorita son 7,000 millones de pesos solamente de dinero público, Se dice que por cada peso público llega a haber hasta 6 pesos de dinero privado, lícito o ilícito, que se busca para comprar votos. ¿Comprar votos con qué? Con tinacos. Comprar votos con despensas, con billetes de 200 o de 500, Diego Riveras, en fin, los billetes que a ustedes les guste ubicar. Campañas políticas, compra de votos. ¿A quiénes se le compran los votos? Tercera palabra con letra C. A las clientelas. Clientelas electorales que cuando uno ve el mapa están claramente identificadas. Son amarillas en la delegación Iztapalapa, eran amarillas en la delegación Cuauhtémoc, ahora son morenas, se vinieron a Acapulco, se broncearon, ¿no? Son azules en el Bajío o son rojas en el Estado de México. Campañas políticas, compra de votos a clientelas electorales. ¿Quién pone el billete? ¿De dónde sale el dinero? Sí, una parte sale del dinero que de nuestros impuestos pagamos con ellos, 7,000 millones decía. Pero cada vez más y más de ese dinero es de los compadres. No he encontrado otra palabra con letra C, por eso puse esa, me disculparán. Compadres que ponen una lana, dicen, ay, claro, mi compadre va a ser presidente municipal, mi compadre va a ser gobernador, mi compadre va a ser presidente. Pues hay que conseguir una lana, ¿no? Hay que pasar la charola. Y entonces, pues ahí está el compadre, listo, puesto para poner la lana. ¿Y qué es lo que espera el compadre a cambio, además de la gran satisfacción de tener a alguien en un cargo público? Lo que espera es una quinta palabra con letra C. Los contratos. Contratos de obra pública, contratos de servicios. ¿Quién vende las medicinas? ¿Quién vende los uniformes? ¿Quién hace las carreteras? ¿Quién es el que construye los puentes o los bajopuentes o los túneles? Es el compadre que le puso una lana a la campaña. Y eso cada vez más y más y más va siendo un cuello de botella. Lo peor de este modelo, amigos y amigas, es que hay una quinta frase, una sexta frase con letra C. ¿Quién es el que tiene los contactos con el crimen? ¿Quién es el que la lleva con los guachicoleros? ¿O quién es el que la lleva con los que cobran piso, o con los que secuestran, o con los que trafican con personas, o con los que trafican con goma de opio, como ocurre aquí en Guerrero? Campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales, compadres que financian las campañas para quedarse con contratos o tener los contactos con el crimen, es el problema que tenemos hoy en este país. Y si no lo diagnosticamos claramente, vamos a estar, como estamos ahorita, en el salpicadero de un lado para otro. Ejemplos de este tipo hay en todos los partidos. Miren, yo renuncié hace 3 años a ser gobernador del estado de Guerrero. Yo renuncié a ser candidato. Yo hubiera ganado. Ayotzinapa, mi partido, el que era mi partido, el PRD, una campaña política, compra de votos, a clientelas electorales, en el caso de Iguala, ¿no? Amarillas, compadres que le pusieron billete a la campaña de José Luis Abarca, ¿para qué? Para que terminaran administrando el crimen organizado y desapareciendo a 43 jóvenes. Y ese es el ejemplo del PRD. Oye, pues tal vez es demasiado drástico tu ejemplo. Bueno, pues habíase una vez, vamos a ponerlo en estos sentidos, nada más para hacer toda la radiografía política. Eras una vez un candidato que hizo campaña, que compró votos a clientelas electorales y cuyos compadres terminaron dándole agua a los niños en lugar de quimioterapia en Veracruz. Y es un ejemplo del PRI. O érase una vez un candidato que compró votos a clientelas electorales
Y sus compadres terminaron haciéndole una presa a un gobernador en Sonora, donde además de todo está jodido porque es donde menos agua hay, ¿no? Y es el caso del Partido Acción Nacional. Ay, cabrón, no estás diciendo nada de Morena, ¿qué onda? Era así una vez un candidato que hizo campaña para ser delegado en Tláhuac, que compró votos a clientelas electorales y sus compadres terminaron administrando el narcomenudeo en la Ciudad de México. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo sé que aquí en la bancaria son científicos y entonces hice una investigación muy profunda el día de ayer, me puse a revisar, me tardé como unos 7 minutos. Y aquí les tengo a ustedes las fotografías de la tinacocracia, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero representar con esto? Tinacos que se entregan en campañas, fue lo que yo puse en Google, ¿no? Y dije, tengo que hacer la presentación de la bancaria. Tinacos que se entregan en campañas. Lado izquierdo arriba, además de todo con mercadotecnia y color, azules, ¿no? Tinacos entregados en la campaña de Puebla por el Partido Acción Nacional. Abajo a la izquierda, tinacos entregados por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México en 2017. Abajo a la derecha, tinacos entregados por el Partido de la Revolución Democrática en el 2015 en la delegación Coyoacán. Arriba a la derecha, tinacos entregados por el Partido Morena en el Estado de México en el 2017. ¿Qué diferencia hay además del color? Pues ninguna. Este es el problema, amigos y amigas. Y si no entendemos qué es el problema para combatir la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, no vamos a entender nada del reto que tenemos hacia adelante. ¿Se puede cambiar? Sí, sin duda. Yo les ofrezco esta idea, que es la visión que yo he decidido que pongamos en contexto para este 2018. Una candidatura independiente puede romper esta dinámica que hoy tenemos instalada. Y la puede romper por una razón, porque puede hacer una campaña con muchos menos recursos. Y si la hace con menos recursos, si busca que no sea el dinero lo que impera en el circuito, se puede romper. Una campaña que en lugar de comprar votos, lo que busque sea conciencia al votar. Una campaña que en lugar de buscar clientes o clientelas, lo que busque sean ciudadanos. Una campaña que en lugar de estar buscando contratos o contactos con el crimen, pues busque compromisos transparentes para que haya, por ejemplo, competencia en la parte de las licitaciones o para que haya un combate al crimen organizado. Todas también son con letra C, ¿eh? Campañas políticas, conciencia, clientes, ciudadanos. Entonces, ¿qué les quiero plantear el día de hoy? Esto no lo puede hacer un partido político. Porque la forma en la que los partidos políticos hacen campañas es precisamente la que hemos visto. Y ese circuito, independientemente de quién esté al frente de una encuesta o no, termina encumbrando una forma de administrar el poder, del cual deviene la inseguridad, del cual deviene la corrupción y del cual deviene la desigualdad. Los partidos políticos se volvieron adictos al dinero. Entonces, hay que mandarlos a rehabilitación. Yo decía ayer, no sé cuál sea el oceánico de los partidos políticos, pero hay que mandarlos ahí. ¿Cómo están los números? Porque sé que ustedes pueden decir, pues sí, está todo darca, pero los independientes no las traen todas consigo. Yo creo que hay un error de cómo se están leyendo las cosas y de cómo tenemos que empezarlas a ver de cara al próximo 1 de julio. Esta encuesta, bueno, que en realidad no es una encuesta, es un estudio de estos antropológicos en los cuales se cruza información de Big Data con información de entrevistas, etcétera. Es un estudio del mes de febrero pasado. Coincide con que se parece algo con lo que sacó algo Parametría, algo. Aquí lo que te dice es cómo están los números respecto al sentir profundo de la gente. Morena, el Frente, el PRI, otros en la sumatoria. Ahí están los independientes con 11, más o menos lo que sumaba ayer la de Parametría, eran como 15, 14. ¿Por qué es importante este dato? ¿Y por qué es importante comentárselo a los banqueros el día de hoy? Este dato que está aquí es una pregunta en la que tú le dices a la gente, ¿por quién votaría? Si te dices que yo votaría tal vez por un independiente, o tal vez votaría por Morena, o votaría por el Frente, pero no votaría por el PRI. O tal vez te dices, yo votaría por el PRI,
votaré por el Frente o por un independiente. Más o menos es gente que está identificando que quiere votar, que tiene claras sus opciones, que no quiere a Andrés Manuel, o que no quiere al PRI, o que no quiere al Frente, en fin, pero que está aquí, ubicada. Es un 22%. Si eso le sumas que netamente hay 17% de gente que te dice, yo no he decidido, cara. Y en la elección del Estado de México el 40% de la gente decidió el mismo día. Hay 50% de gente que no ha decidido. Claro, hay quienes están haciendo toda una dinámica para pensar que ya es imposible alcanzar al puntero. Y entonces todo el mundo se está peleando por quién es el segundo lugar, por los que tienen miedo de que esto se convierta en Venezuela, o por los que quieren un cambio radical porque ya no quieren que la corrupción y la impunidad esté. Ninguna de esas es una opción todavía. Si nos ponemos a pensar que hay una tercera vía. Ahí frente a la destrucción, ahí frente a todo este tiradero de lodo que hay, lo que hay que construir, amigos, amigas, es una visión de evolución. Y creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar del tipo de país que podemos pensar en el 2018, el 1 de julio. No es una decisión menor, No es solamente una nueva elección por un nuevo titular del Poder Ejecutivo. Esta elección tiene características particulares por el avance de la tecnología, por lo que significa el momento del planeta en términos económicos, en términos de interacciones, en los cuales esa decisión va a ser trascendente. Es una decisión entre pasado y futuro. Aquellos que lo que quieren es regresar a los precios de garantía o volver a meter refinerías cuando los coches de energía solar van a empezar a valer $10,000 en los próximos 7 años. Es una elección entre pasado y futuro. Es una elección también entre lo vertical y lo horizontal. Aquellos que creen que la decisión tiene que venir desde arriba hacia abajo, aquellos que creen todavía en esa visión pues de mucho mayor autoridad, y otros que creamos que la horizontalidad es mucho más potente. Yo siempre que hablo en los foros con universitarios les pregunto quién utiliza WhatsApp. Y aquí se los quiero preguntar a ustedes, y por favor échenme la mano levantando la mano. ¿Quién de aquí usa WhatsApp? Vea. Ese es más o menos el perfil de todo el país. Cuando preguntas quién tiene celular, la gente baja la mano porque dice no es el que me lo robe, ¿no? Pero en el asunto del WhatsApp todo el mundo levanta la mano y eso es horizontalidad. Si dos cabezas piensan mejor que una, en un chat de WhatsApp 256 personas generan mayor valor agregado, de manera horizontal, de manera abierta. Entonces es una diferencia entre verticalidad y entre horizontalidad. Pero yo lo diría para cerrar con una conclusión. Es una diferencia entre niños chiquitos y adultos. Esta elección, la del 1 de julio, nos pone a revisar el tipo de mexicano que queremos ser. Aquel mexicano que necesita un papá que lo vaya llevando. Güey, no quiero que haya otro Venezuela. Puta, entonces ahí caigo en los brazos de alguien. Güey, no quiero que vuelvan a ganar los mismos que ya nos han visto la cara tanto tiempo. Y entonces caigo en los brazos del otro. Mexicanos que están buscando un papá que los lleve. O mexicanos que con una visión adulta lo que le apuesten es a ellos ser los que construyan un futuro. A ellos ser los dueños del destino. A ellos ser los que construyan la economía del conocimiento. A ellos ser los que construyan en el mérito, en la innovación, en el emprendimiento, las bases de un país que salga de la media tabla y que se consolide como un país próspero y desarrollado. ¿Qué necesitamos? Un México con justicia. Aquí se ha preguntado sobre el Estado de Derecho, sobre el tema de qué es lo que implica tener instituciones que sirvan para todos y todas los mexicanos. Ese México con justicia es el que entiende que tenemos un sistema que hoy está regenerando cada uno de los distintos problemas, cada uno de los distintos vicios. Que le apuesta a que esos hombres y mujeres, de una manera horizontal, se vuelvan parte de la plataforma de transformación. Que no le tiene miedo a la decisión y que lo que le tiene es ambición a ser parte de construir un nuevo momento. México tiene instituciones sólidas, necesitamos fortalecer las fallas que podemos tener, pero tenemos un futuro brillante si construimos y evolucionamos a partir de lo que tenemos. Ahí donde haya quienes busquen la destrucción, y desafortunadamente yo veo a muchos en el debate político en esa idea, en la contaminación, en la diatriba, en el señalamiento, me parece que lo que tenemos que hacer los mexicanos es encontrarnos en la búsqueda de soluciones, en el encuentro de los cómo y especialmente en poderlos compartir juntos. Y creo que eso es lo más importante de un sistema bancario fuerte y sobre todo con gente que está decidida a construir el México que se merece. Muchas gracias. Muy bien.